Internacional Profético de Intercesión Shamar, MIPIS, el ministerio que nos presta esta plataforma para que el mensaje de salvación salga por todo el mundo. Y es allí donde verdaderamente entendemos que nos mandó a todo el mundo a predicar el evangelio del reino, a las naciones. Usted quiere ir a las naciones, pues predique en las plataformas y Dios los llevará a las naciones en el nombre poderoso de Jesús. Y la bienvenida a todos aquellos que están conectados a través de MIPI y los que van a escuchar el mensaje en diferido en YouTube, ¿verdad? En YouTube estamos nosotros como ministerio MIPIS, estamos allí. Y en las prédicas personales de acá es quiero verme como Dios me ve. Allí usted coloca quiero verme como Dios me ve, allí van a salir muchas prédicas de nosotros, amén. Meditaba yo en la palabra, como les decía, ¿no? Hace un buen tiempo, el Señor, en el nombre poderoso de Jesús, me hablaba sobre Jesús escondido en las Escrituras. Recuerdo que di hasta una serie, no sé si se acuerda Yulmari, una serie en MIPI sobre Jesús escondido, donde estaba Jesús escondido en las Escrituras. Y lo buscábamos de una manera figurada, aparecía Jesús. Por ejemplo, en Génesis 3:15 aparece como la simiente. En Génesis 3:21 aparece como aquel que Dios sacrificó para quitarle la piel y colocárselo a Adán y a Eva. Pues podíamos verlo como el maná, como el agua de la roca. Allí podíamos ver a Jesús de una manera figurada. Aunque el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:4 dijo que la roca era Cristo. Él sí lo certifica. Lo certifica y dice, la roca en la cual nos dieron agua en el desierto, que nos seguía, era Cristo. Entonces, podíamos conseguir a Jesús en todas las Escrituras, escondido. Y hoy vamos a buscar a Jesús escondido en las fiestas. Diga conmigo fiestas. Pero quiero que me acompañe, antes de ir al Levítico capítulo 23, quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas capítulo 24. Evangelio de Lucas capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 25. En ese pasaje estaba aconteciendo algo. Habían dos discípulos de Jesús en el cual estaban muy tristes porque Jesús había sido muerto, lo habían crucificado. Y ellos estaban muy tristes porque ellos pensaban que Jesús era el que iba a redimir a Israel. Y cuando ellos pensaban en redimir a Israel, no era una salvación espiritual de la liberación del pecado. Ellos decían era, este Jesús va a liberar del dominio del Imperio Romano. Esto era lo que ellos pensaban. Y dice la Biblia que cuando iban camino a Emaús, dicen las Escrituras que estos discípulos estaban tristes y Jesús se les acercó. Y Jesús le dice, ¿por qué están tristes? ¿Y qué pláticas son esas que ustedes tienen? Y ellos le dijeron, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que sucedió en Jerusalén? Jesús, el hijo de José, que era poderoso en obra, a este Jesús lo crucificaron. Él murió y nosotros creíamos que iba a redimir a Israel. Aunque algunas mujeres dijeron que lo vieron, porque ya hoy es el tercer día. Verso 25. ¿Lo tenemos? Jesús dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Verso 27. Quiero llevarle allí el verso 27. Y comenzando desde dónde. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía.
Fíjense que ahora viene Jesús, va con 2 de los discípulos. Yo quiero que usted que se meta a esa gráfica, se meta al ambiente. Jesús va con los 2 discípulos y le dice, insensatos. No estaba profetizado. No lo hablaron los profetas. Los profetas no hablaron de mí. ¿Ustedes por qué son tardos para creer? Pero les voy a enseñar algo. Y dice la Biblia, comenzando desde Moisés. Usted se imagina, comenzando desde Moisés, quiere decir que Jesús habló de los 5 primeros libros. Él comenzó a hablar de Moisés. Pero de los libros que escribió Moisés, pero de lo que de él decían. ¿Saben qué me llama la atención? Que Jesús en ningún momento dijo, y ustedes no vieron cómo yo multipliqué los panes. Ustedes no vieron cómo yo caminé sobre las aguas. Ustedes no vieron cómo yo resucité a Lázaro. Jesús no le habló a ellos de lo que ellos habían presenciado. Jesús le habló a ellos de lo que los profetas habían hablado de él. Y dice, y comenzó desde Moisés. Y yo me imagino a Jesús diciendo, aunque no habían versículos ni capítulos, ¿verdad? En ese tiempo. Pero ¿saben qué? En los primeros tiempos de la humanidad, yo estuve. Yo estuve porque por mí fueron creadas todas las cosas. Y si hubiese allí capítulos y versículos, hubiese dicho, Juan está escribiendo ahorita, capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Y que él hizo todas las cosas y sin él las cosas que se hicieron no se hubiesen hecho. Y si hubiese ido al capítulo 1 de Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y dijo Dios. Quizás les recordó lo acontecido allí en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecó, yo estaba ahí. Me nombraron como la simiente. Ahí estuve yo. Soy la roca. Soy el maná. Soy el de la expiación, el chivo expiatorio. Soy el cordero. Y comenzó quizás Jesús, según lo que dice la Biblia, lo que hablaban de él. Ahora, quiero que usted me acompañe al libro de Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, en donde viene Dios y habla con respecto a una fiesta. ¿Lo tenemos? Levítico 23. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. El día de reposo, 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y tiene 2 puntos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes, o sea, al otro día, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. El verso 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado, o sea que aún no estaban, cuando hayan entrado en la tierra que yo les daré y seguéis su mies, traeréis al sacerdote
una gavilla por de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Fíjense que Dios le está dando instrucciones a Moisés. Y recuerden que Jesús les está explicando a los dos discípulos de lo que él hablaba las escrituras. Y yo me imagino, bueno, esto fue lo que el Señor me mostraba. Jesús hablándole a ellos también de la fiesta solemne. Jesús diciéndole a ellos, ¿saben qué? En las fiestas también estuve yo. Las fiestas hablan de mí. La Pascua, que era la primera fiesta, que era lo que recordaban los hijos de Dios con la Pascua. ¿Qué recordaban? La Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 12, cuando Dios dice, voy a acabar con los primogénitos, ustedes van a preparar un cordero y lo van a tener dentro de su casa y van a tener comunión, van a comer del cordero. Ustedes van a comer de este cordero y la sangre, ¿dónde se iba a derramar? En los dinteles de la puerta y en las ventanas. Ahí se iba a colocar para que cuando viniera el ángel que iba a matar a todos los primogénitos, pudiera reconocer que en esa casa estaba el sello, la sangre de Jesucristo, plasmada en ese cordero. El mismo Pablo decía, y el mismo Santiago, en Santiago capítulo 1, en el verso 16 en adelante, dice que era el cordero, era la Pascua, que es Cristo. Y el mismo Juan en el capítulo 1, versículo 29 del Evangelio de Juan, Juan el Bautista dijo, él es, ¿quién era él? El Cordero de Dios. En otras palabras, si usted me permite parafrasear lo que Juan dijo, allá viene la Pascua caminando. Lo que ustedes hacían, según lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, en el versículo 17, era una sombra de lo que había de venir. Y esa sombra que ustedes hacían, la Pascua, es él, el Cordero que viene caminando. Y yo quiero comparar algunas fiestas con Jesús. Si usted me permite, la primera fiesta que Dios manda a que ellos conmemoren es la Pascua. Y ellos vienen y dicen, tenemos que celebrar la Pascua a los 14 días del primer mes. Es una fiesta solemne, la tenemos que hacer en el desierto, donde estemos. Tenemos que celebrar la Pascua. Ellos recordaban, era la liberación de la esclavitud. Y Dios en su pensamiento, porque la Biblia dice, mis pensamientos no son como los de ustedes. Dios en sus pensamientos, cuando ellos hablaban de la Pascua, Dios estaba hablando de Cristo. Cuando ellos decían, nos sacó de la esclavitud, Dios estaba diciendo, los voy a sacar de la esclavitud del pecado. Recuerden lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 28 en adelante, cuando los judíos, dice la Biblia, y los judíos que creyeron en él, dice las escrituras, Jesús le dijo a los judíos que creyeron en él, ustedes serán verdaderamente mis discípulos si conocen la verdad. Y al conocer la verdad lo va a hacer. Y ellos dijeron, es que nosotros no hemos sido nunca esclavos de nadie. Y Jesús le dijo, yo no estoy hablando de la esclavitud que ustedes se están refiriendo, aunque sí habían sido esclavos. Porque recuerden que habían sido esclavos de los babilónicos, habían sido esclavos de los egipcios, habían sido esclavos de los imperios romanos. Ellos habían sido esclavos. Y ellos estaban celebrando la Pascua porque decían, fuimos libres de la esclavitud de Egipto. Lo que no sabían era que el verdadero Cordero los iba a hacer libres de la esclavitud del pecado. Por eso es que Jesús le dice en Romanos capítulo 8, le dice es de la esclavitud del pecado que yo vengo a hacerlos libres. Y ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, si hubiesen sido hijos de Abraham, creyeran en mí, porque Abraham me vio y creyó y se gozó.
Y después le dijeron, somos hijos de Dios. ¿Y Jesús qué les dijo? Ustedes son hijos del diablo. Y habían creído en Jesús. Pero podemos creer en Jesús sin creer de que nos puede salvar. Y es lo que Jesús les está explicando a estos dos. Tuvieron el privilegio de escuchar una cátedra de enseñanza. Mire, para llegar a Emaú eran yo no sé cuántos kilómetros. Yo no sé si eran 8, 28 kilómetros, no recuerdo. 27, algo así era. Para ellos llegar a Emaú. Y desde el momento que Jesús se le acerca, comenzó a enseñarle. Y comenzó a decirle en Éxodo, aparezco así, mira. En Levítico. Comenzó a hablarle. Ahora les voy a hablar dónde estoy en los profetas. Ustedes leyeron lo que dice Isaías, que ciertamente Él se llevó nuestras enfermedades y alivió nuestros dolores. Soy yo. Y ustedes se imaginan cómo estaban ellos dos. Isaías habló del siervo sufriente. Soy yo. Estaba hablando mío. Era de Cristo que estaba hablando. Alégrate, Jerusalén, porque tu rey entrará en un pollino. Era. Se cumplió. Ahora Jesús tenía que enseñarles a ellos el cumplimiento de las fiestas en su vida. Las 7 fiestas solemnes que Dios les envió, 4 se cumplieron en Jesús. Y el pueblo de Dios está esperando las otras 3. Aunque la fiesta del Sukkot, que es la fiesta de las enramadas, recuerden en Mateo capítulo 17, cuando Jesús se transfigura delante de Pedro, de Juan y de Jacobo, y dice la Biblia que ahí estaban Moisés y Elías. Era en la estación de otoño cuando se celebra esta fiesta, finales ya de otoño. Y dice la Biblia que Pedro le dijo, vamos a quedarnos aquí y vamos aquí a hacer unas enramadas. Y le hacemos una enramada para ti, una para Elías y una para Moisés. Y dice la Biblia que vino una nube y los tapó. Y una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, el cual yo tengo complacencia, es a él a quien van a oír. Muchos queremos oír es a Moisés, a los Moisés. Muchos queremos oír a los Elías, pero dejamos a un lado a Jesús. Y Dios dice, es a él que ustedes van a escuchar. Y dice la Biblia que cuando levantaron la mirada, Moisés y Elías no estaban. Porque Moisés y Elías no murieron por ellos. Fue Jesús quien tenía que bajar para ir al Gólgota. Y después de la fiesta de las enramadas, comenzaba un nuevo año en primavera. Y comenzaba un nuevo año y se celebraba la Pascua. Inmediatamente con la Pascua que se sacrificaba el cordero, se le sacaba la sangre y se rociaba la sangre en los dinteles y en las puertas. Se sacrificaba este cordero. Se estaba celebrando la Pascua, reflejando una sombra de lo que iba a venir. Cristo Jesús. Por eso que los fariseos cuando lo querían matar dijeron, vamos a matarlo otro día, menos en la Pascua. Porque no querían matarlo en la Pascua. Pero era el Cordero Pascual. Y tenía que morir. Tenía que morir allí en la Pascua. E inmediatamente se comenzó a celebrar los panes sin levadura. Recordando lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 12, que ellos cuando salieron del pueblo de Egipto, cuando el faraón los dejó ir, llevaron la masa preparada pero sin levadura. Y ellos en el desierto comenzaron a comer pan sin levadura. Y Dios dijo, vamos a hacer una fiesta. Levadura tiene que ver con pecado, levadura tiene que ver con religiosidad, levadura tiene que ver con aquello que a Dios no le agrada y que nosotros le agregamos a la palabra.
Por eso es que el apóstol Pedro dice, la Biblia, la palabra, no es de interpretación privada. Por eso es que dice, usted no puede decir, aquí dice la Biblia, pero yo creo, y a mí me parece, porque le estamos echando. ¿Y qué dice la Biblia en Proverbio 30, 5, 6? Cuando le dice, la palabra de Dios es limpia, no le añades ni le quites nada para que tú no seas hallado mentiroso. Cuando le queremos agregar a la palabra de Dios. Los judíos no entendían el por qué. Ellos dijeron y se pusieron de acuerdo, no lo vamos a matar en Pascua. Porque va a haber mucha gente. Y mucha gente que le gusta como él predica. Vamos a matarlo otro día, pero en Pascua no. Y Jesús diciendo, me van a matar en Pascua. Porque yo soy el Cordero. El que va a quitar el pecado del mundo. Y tengo que morir en Pascua. Y yo me imagino a Jesús con estos dos. Uno se llamaba Cleofa, pero el otro no le mencionan. Yo me imagino a Jesús diciéndole, y esa fiesta que ustedes celebraron por mucho tiempo, era una sombra de este que está aquí. Porque yo soy el Cordero. Yo fui sin hablar. Mi boca se quedó callada por amor a ustedes. Como Cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Humillado, despreciado, pero no abrió su boca. Porque tengo que ir. Tengo que ir al matadero por ustedes. Y yo me imagino, si hubiese sido yo, uno de los discípulos hubiese preguntado, ajá, y la otra fiesta, la de los panes. ¿Quién eres tú ahí? ¿No dice Juan capítulo 6, yo soy el pan? Él dijo, yo soy el pan de vida y también dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el verdadero pan. Porque hay pan falso, hay alimento falso que la iglesia está comiendo. Y yo le decía, creo que a Mildred esta mañana le decía, ¿sabes qué? Lo que nosotros consumimos muy pronto vamos a dar el reflejo. Si nuestro cuerpo, decía yo, está acostumbrado a hamburguesas, a sándwich, a pizza, mi cuerpo va a reflejarlo en algún momento determinado. Y así es en lo espiritual. Va a depender lo que tú estás comiendo, el alimento que te ofrecen. Va a depender lo que tú estás comiendo, lo vas a exteriorizar con tu comportamiento. Porque si tú no estás comiendo palabra de misericordia, cuando el enemigo te haga algo, lo primero que vas a hacer es hablar como Jonás. Dígale que está a su lado, ¿qué estás comiendo? Viene, dice la Biblia, inmediatamente en el día 15 van a celebrar los panes sin levadura. Ustedes van a comer pan sin levadura. Van a estar reunidos y van a partir el pan y van a comer el pan sin la levadura. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario como el Cordero y muere en la cruz del Calvario, viene el día de reposo. Dice la Biblia que tuvieron que ir a matar a los ladrones, le tuvieron que dar con un mazo en las rodillas porque se estaba acercando la hora del día de reposo. Pero ya Jesús estaba muerto. Ya Jesús había dicho consumado. Ya terminé todo. Lo que me mandaste a hacer lo terminé. Y ese día lo bajaron de la cruz. Y lo metieron en una tumba. En el libro de Juan capítulo 12, en el versículo 20, dice la Biblia, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Si Jesús no cae a tierra y muere. Ahora, ¿el pan con qué se hace? ¿Y la harina de dónde viene? Del trigo. Y Jesús solamente habló de un grano, de un grano. Un grano de trigo.
si yo no caigo? Y yo me imagino a los dos diciéndole, si Jesucristo no cae, si el Cristo, el Mesías no cae y muere, ustedes están tristes, pero era necesario que muriera. Recuerden lo que Jesús le dijo a la mujer, dejen de llorar, porque va a ser gozo para muchos. Yo tengo que morir como ese grano de trigo, porque tengo que llevar fruto. Ahora, cuando Jesús muere, según lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15:20, la Biblia dice que Jesús es primicia entre los muertos. Ahora, y dice, y según el orden, Jesús, primicia, y los que son de Jesús. ¿Cómo se come eso? Dice, todo en su debido orden. Jesús, primicia, y los que son de Cristo. Si yo pregunto, ¿quiénes son de Cristo? Levante la mano los que son de Cristo. Y entonces, ¿quiénes son las primicias? Y en el libro de Mateo capítulo 27, versículos 51 y 52 y al 53, hay un acontecimiento. Y quiero que me acompañe allí. Porque estaba Jesús, pero en medio del pueblo de Dios, que somos nosotros, habían unas primicias. Mateo capítulo 27. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el 50. Mateo 27, 50. Dice la Biblia, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Verso 52. ¿Qué dice? Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos, algunos, ¿cuánto dice? Muchos cuerpos. ¿Del quién? De cualquiera. Santos, apartados para Dios. Dice, y muchos cuerpos de los apartados para Dios, de los consagrados, de los santos, que habían dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de ¿qué? De la resurrección de él. O sea, ya usted me está entendiendo. Jesús muere, es el trigo, es el grano. Él muere, entrega su espíritu, dice, clamó otra vez y dijo, consumado es, entrego mi espíritu. Pero en el momento que Jesús muere, dice la Biblia que el velo se rasgó. Pero dice, y después de la resurrección de Cristo, muchos de los santos se levantaron. ¿Y saben quiénes eran esos muchos de los santos? La primicia que Jesús estaba entregando por su muerte y su resurrección. Y después veníamos nosotros, los que creemos en él. Las primicias de lo que él había hecho. Si el grano de trigo no cae y muere. Ahora usted se podrá hacer esa pregunta y que se la responda el Espíritu Santo. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran aquellos muchos santos que se levantaron? Se dice que ahí estaba Abraham, David y todos aquellos que aparecen en Hebreos capítulo 11, que estaban esperando el galardón, que es Cristo Jesús. ¿Saben? Yo me imagino este pasaje haciendo como que Jesús resucita. Fíjense lo que dice la Biblia, porque Jesús resucita. Verso 52.
y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esta gente murió antes que Jesús predicara, ¿o no? Antes que Jesús saliera del anonimato a predicar el evangelio. Entonces, si eran antes, ¿quiénes eran? Quizás Jeremías, Isaías, los profetas. Pero dice la Biblia que lo vieron muchos. Y esto me llama mucho la atención. ¿Saben por qué? ¿Cómo Pedro pudo reconocer que los que estaban con Jesús en el monte de la transfiguración era Elías y era Moisés? Si no hay fotografía, si no había internet, no había un dibujo. Revelación. Ahí está la ley y los profetas. Y cuando nosotros miramos más a la ley y a los profetas, nos olvidamos de la gracia. Que la gracia es Cristo. Y eso es lo que Pedro quería ligarlos a todos. Pedro quería trabajar con la ley, con la gracia y con los profetas. Y todo eso, la ley, la gracia y los profetas, lo complementa Cristo. Porque todo tiene que ver con Cristo. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran esos santos que murieron con fe de que algún día iban a ser levantados? Algún día. Lo que no sabía, que el día era cuando Jesús cayera a tierra como un grano de trigo. ¿Y saben cuándo Jesús fue llevado y metido en la cueva, en esa cueva que había hecho José de Arimatea? En los días de los panes sin levadura. Porque la Pascua era un día solamente. Pero al siguiente día, el día 15, se celebraba los panes sin levadura, en donde el pan era partido. Y quizás Jesús estaba diciéndole a los dos, entendieron que en la segunda fiesta estoy yo escondido. Y no solamente escondido, sino que se estaba cumpliendo. Era el cumplimiento. Ahora, en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, comienza diciendo, y en el primer día de la semana. Recuerden que en Levítico capítulo 23 le dice, cuando ustedes hayan entrado a la tierra prometida y comiencen a trabajar la tierra, lo primero será las primicias. El primer día de la semana de la resurrección de Cristo se comenzaba a celebrar la fiesta de las primicias. Y fue ese día que se levantaron los santos. Fue ese día que Jesús resucitó como primicia de todos los muertos. Y Jesús diciéndole a estos dos que iban camino a Emaús, hasta la fiesta de las primicias, hablan de mí. Porque yo soy la primicia. Yo fui el primero que resucité. Pero ¿y dónde está Lázaro? ¿Y dónde está el hijo de la viuda de Naín? ¿Y dónde está Talita Cumi? No, ellos resucitaron y murieron. Jesús vive. Jesús resucitó y vive. Vamos a dar un aplauso al Señor. Y eran estas tres fiestas. Y como uno que iba allí era como curioso como yo. Ajá, y la cuarta. La de las 7 semanas. A ver, ¿dónde estáis? En las 7 semanas. Recuerden que la fiesta de las 7 semanas se le cambió el nombre en griego. Porque se tenía que contar 7 semanas más un día. Eran 50 días. Y en griego le colocaron Pentecostés. Pero Dios en Levítico 23 dijo la fiesta de las 7 semanas. En esta fiesta de las 7 semanas, dice la Biblia, ustedes van a contar. El primer día de la semana, cuando Jesús resucita, había una fiesta. Miren, estas 4 fiestas se celebraban juntas.
Porque después, cuando se acababa la fiesta del Pentecostés, habían 135 días sin haber fiesta, en donde el judío tenía que sembrar. El trabajo del judío era sembrar. En 135 días, como su tarea era sembrar para después recoger. Pero en esta fiesta del Pentecostés vino un nacimiento a través de una palabra que se cumplió, una palabra profética. La Biblia dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, que Jesús caminó con los discípulos por 40 días. Mientras se contaban las semanas del Pentecostés, Jesús caminó con ellos. Y dice la Biblia que les enseñó sobre el reino. Y cuando les enseña sobre el reino, le dice, no salgan de Jerusalén. Porque hasta que no sean ustedes investidos con el poder de lo alto, no se vayan, porque la promesa de mi Padre se va a cumplir en ustedes. Y hay gente que se va y no se cumple lo que Dios dijo que se iba a cumplir en cada uno de nosotros. Y le dice, no se vayan, quédense en Jerusalén. Pero Jesús había caminado con ellos 40 días enseñándole. ¿Cuántos días faltaban para el Pentecostés? Si eran 50 días para celebrar la fiesta. Jesús dijo, no se vayan porque pronto va a acontecer algo. Algo va a pasar. Ahora, volvemos al camino de Emaús. Jesús diciéndole lo de las fiestas de las 7 semanas y hablándole de la promesa del Padre. ¿Y cuál promesa era? Lo que dice Joel. En aquellos días yo derramaré de mi espíritu sobre algunas personas. ¿Qué dice la Biblia? Sobre todas. Dice, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuándo, Señor? En aquellos días. En algún momento va a suceder. Pero viene Jesús y le dice a los discípulos, a los 11, se está acercando el día. ¿Se acuerdan la promesa de mi Padre? Se está acercando el poder. Pero obedezcan, no se vayan de Jerusalén. Quédense en Jerusalén hasta que venga el poder de lo alto. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de ¿qué? Del Pentecostés. ¿Cómo estaban ellos? Estaban todos unánimes juntos y de repente llegó un viento recio que soplaba y llenaba toda la casa donde ellos estaban sentados. Y habían lenguas repartidas como de fuego. Y comenzaron a hablar lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Pero el estruendo fue tan grande que mientras ellos estaban en intimidad, encerrados, unánimes juntos, afuera había fiesta. Y era la fiesta de las 7 semanas. Era el momento en donde el judío ya había llevado la primera gavilla. Recuerden que habla en Levítico, cuando ustedes entren a la tierra que yo les doy y comiencen a labrar la tierra, el primer fruto, levanten la gavilla y llévensela al sacerdote. Eso fue lo que nosotros hicimos hace 50 días atrás. 50 días atrás comenzamos con el primer día de la semana, con la resurrección, con la fiesta de las primicias. Y dijimos que después de ese día teníamos que contar 7 semanas. Y después de las 7 semanas, un día más, para llegar a los 50, que es hoy. Hoy hacen 50 días que usted trajo su primicia y también se mostró usted como primicia delante del trono de su gracia. Y el primer día de la semana, de la primera fiesta de las primicias, gente que estaba muerta espiritualmente resucitó. Pero ahora vienen los 50. Hay fiesta afuera. Y llegó la promesa del Padre. El Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia que los que estaban por fuera escucharon el estruendo y fueron a ver. Y fueron a ver lo que estaba sucediendo.
Ahora, dicen las escrituras que cuando ellos fueron a ver lo que estaban sucediendo, comenzaron a burlarse de los discípulos porque pensaban que estaban borrachos. Y viene Pedro y les dice, no estamos borrachos, no es hora de tomar. Lo que pasa es que se ha cumplido lo dicho por el Padre. ¿Sabes qué es tremendo? ¿Sabes qué es lindo? Que en ti se cumpla lo que Dios dijo. ¿Sí lo creyeron? Que en ti se cumpla lo que Dios dijo. Y la Biblia dice, y hay un pasaje que a mí me gusta mucho, Josué 21:45, ¿verdad? No faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios le hizo a su pueblo. Todas, no dice ninguna, no dice alguna. Todas las cumplió. ¿Y saben lo que estaba diciendo Pedro? Soy protagonista de una profecía que se hizo hace años, cuando Dios le habló al profeta Joel, que iba a pensar yo ser protagonista. Ahora la Biblia dice, Cristo, las primicias y los que son de Cristo. Y los que son de Cristo, las promesas nos persiguen. Ahora, pastora, pero ya el Pentecostés pasó en Hechos capítulo 2. Ya no hay más Pentecostés. Vamos a Hechos capítulo 20. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Hechos capítulo 20. Vamos del 6. Porque decimos, participaron los discípulos después en estas fiestas. Verso 6 del capítulo 20 del libro de los Hechos. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura. ¿Y eso era una fiesta o no era una fiesta? Era una fiesta. Pasaron los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Cuántos días eran las fiestas de los panes sin levadura? 7. Ahora viene el verso 7, el primer día de la semana. ¿Y qué se celebra el primer día de la semana después de los panes sin levadura? Las primicias por la resurrección de Cristo Jesús. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Usted sabe lo que pasó allí, se durmió uno, se cayó, se murió y Pablo lo resucitó. Ahora, verso 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Verso 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba, ¿para qué? O sea que se repitió el Pentecostés. Porque en el Pentecostés del aposento alto vino el Espíritu Santo. En el Pentecostés que está hablando acá, libro de los Hechos, son las fiestas. Pablo anhelaba estar en la fiesta para entregarle a Dios lo que Dios le había dado. Él se apresuraba, él quería estar. Porque en la fiesta del Pentecostés, no solamente, mire, la fiesta de las primicias es dar lo primero para Dios. Pero la fiesta del Pentecostés es dar lo de la cosecha, lo que Dios le dio por haber dado lo primero. Y Pablo está diciendo, yo voy a estar, me voy a apresurar porque quiero estar en la fiesta del Pentecostés. Quiero estar ahí. Ahora, en la fiesta del Pentecostés, en el aposento alto, sucedió algo. El Espíritu Santo, cuando está con los apóstoles,
y Pedro comienza a hablar con denuedo la palabra, la Biblia dice que ellos compungieron su corazón y le preguntaron a Simón Pedro, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos? Para que nos perdones, arrepentíos y convertíos, para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio y sean borrados sus pecados. Y se convirtieron 3,000. Lo que Jesús sembró con su muerte y se ganó a las primicias que fueron los santos, ahora se multiplicó y se sigue multiplicando. Y sigue, ese grano de trigo que cayó a tierra, se sigue multiplicando. Porque ya no son las primicias que Jesús levantó en Mateo capítulo 27, verso 51. Ahora son los que son de Cristo. Si su familia en la eternidad es de Cristo, Cristo se va a multiplicar en su familia. ¿Saben? Cuando Jesús dijo, es que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo creía que le faltaba una almohada, ¿sabe? Y era que le faltaba el cuerpo. Y por eso que en Mateo 16, cuando Jesús le habla a Simón Pedro y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo que sobre tu palabra, esa palabra de revelación, voy a edificar ¿qué? ¿Y qué nació el día del Pentecostés? Cuando llegó el Espíritu Santo, nació la iglesia. Y que cada uno de nosotros somos miembros activos de él. Y que cada miembro tiene una función. Y que cada miembro reunidos acá como estamos, ¿qué formamos? Si formamos el cuerpo de Cristo, entonces Cristo dice, ahora sí tengo ¿dónde posar mi cabeza? Porque hay un cuerpo. Pero aún el cuerpo de Cristo hoy día está mutilado, falta gente. Y es en donde la iglesia se debe levantar y accionar. Por eso que digo, 135 días que quedaban desde el Pentecostés para la fiesta de la trompeta, eran 135 días en donde ellos tenían que sembrar. La iglesia tiene que sembrar. Pastora, ofrenda, dinero, no, siembre almas para Cristo. Esas son las almas que usted y yo tenemos que salir a buscar. Para que en los cielos haya fiesta, usted y yo tenemos que salvar almas. Es la única manera. O sea, la iglesia tiene que estar sembrando, para que cuando llegue la fiesta de las trompetas, que aún no se ha cumplido, recuerden lo que dijo el apóstol Pablo, cuando dice, y con voz de mando, y con voz de trompeta, dijo el apóstol Pablo, cuando se escuche la trompeta, ustedes saben lo que hacían ellos en la fiesta de la trompeta, se sonaba unas trompetas 100 veces, pero había el sumo sacerdote que agarraba la trompeta más larga y era el último sonido que había en esa fiesta. Y eso es lo que está esperando la iglesia, el sonido de la trompeta. Y dice la Biblia, y los muertos en Cristo, al sonido de la trompeta, ¿qué va a pasar? Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Pero para que llegue la fiesta, para que usted se goce en la fiesta de la trompeta, necesita trabajar esos 135 días. ¿Sí me está entendiendo? La fiesta de la trompeta no pueden llegar porque la Biblia dice, y será predicado este evangelio a toda criatura y luego es que va a venir el fin. Pero el fin no puede venir si la iglesia no predica el evangelio. Porque se tiene que predicar a toda criatura. Ahora hablamos del cuerpo. Estamos hablando del cuerpo, pero ¿qué de su sangre? Porque aparte de hoy, de las primicias, también estamos celebrando para la conmemoración la cena del Señor.
en donde en familia se participa del cuerpo y de la sangre de Jesús. Y quiero que me acompañe el libro de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Sarita. Tenemos Lucas capítulo 22, versículo 14. Este pasaje trae mucho choque a las tradiciones. Por este pasaje me cerraron la puerta de una iglesia. Y no por lo que yo interpreté, por lo que está escrito. La cena del Señor. Lo tenemos, Lucas 22. Cuando era la hora, se sentó a la mesa. ¿Y con él quién? ¿Cuántos eran? Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Qué es lo que iba a comer Jesús con ellos? La Pascua. ¿Qué es la Pascua? El cordero y el pan sin levadura. La Pascua es el cordero y el pan sin levadura. Porque inmediatamente se iba, ya a las 6 de la tarde del día de la Pascua, se comenzaba a comer el pan sin levadura. Y Jesús está diciendo, en otras palabras, yo sí quería comer el cordero con ustedes. Y recordar cómo Moisés la comió con su familia, con Gerson y con Ezequiel, Eliezer. Yo sí quería comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Y dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Verso 17. Y quiero que vayan pasando las hermanas con... Dice la Biblia en el verso 17, y habiendo tomado ¿qué? ¿Qué tomó? Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que tomó? ¿Está escrito o no está escrito? Lo primero que tomó fue, después de haber cenado, tomó la copa. Y dice la Biblia, y habiendo tomado la copa, dio gracias. ¿Qué dio? Y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. ¿Qué repartió primero? Dígalo para que mañana no me vaya a decir la pastora está hablando herejía. Según lo que dice la Biblia, ¿qué repartió primero? La copa. Él les dijo, repártenla entre ustedes. Él no la repartió. Él se la dio a alguien, a que quizás el que estaba más cercano. Y le dijo, repártanla. A cada una que le den a sus medidas. Y dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Verso 19, ¿qué tomó ahora? El pan. Ahora usted dirá, pero es que a mí me enseñaron lo que dice Primera de Corintios 11.
que dice que Jesús el día que fue entregado, que iba a ser entregado, dio gracia. Lo que dijo el apóstol Pablo, esto lo recibí yo del Señor Jesús, que la noche que fue entregado, iba a ser entregado, dio gracias. Y tomó el pan y lo repartió entre los discípulos. Y tomó el vino y lo repartió porque era su nuevo pacto, la copa, su sangre. Y lo repartió. Y dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Verdad que sí? Así lo dice la Biblia. Pero nosotros lo hacemos como dicen las escrituras aquí. En el libro de Lucas, capítulo 22. Pastora, ¿es válido la de Pablo? Sí, es válido. Usted no está alterando nada. Yo como primero y después tomo agua o tomo refresco cuando almuerzo. Trato de no tomar agua. Hay otros que toman agua primero para que le baje todo y después comer. Y después siguen tomando, intermedio. Y dice la Biblia que después agarró el pan. Pero el pan, fíjense lo que dice las escrituras en el versículo 19. Y tomó el pan y también dio ¿qué? Gracia. ¿Y qué hizo? Y los partió. O sea que Jesús no repartió el vino, que es la vid, dice ahí, sino que agarró fue el pan. Porque era la fiesta de los panes sin levadura. Porque dice la Biblia después de haber cenado, o sea, después de comer la Pascua, inmediatamente a las 6 de la tarde venía la celebración de la fiesta de los panes sin levadura. Jesús entregó la copa de la vid y le dijo, esta es la vid, el vino, ustedes tómenla, repártenla entre ustedes, pero el cuerpo lo parto yo, que es el pan. Ustedes no me van a partir, yo lo parto. Ustedes, la Biblia dice que Jesús mismo dijo, nadie me quita a mí la vida, yo la pongo. Y la vuelvo. Y dice la Biblia en el versículo 19 que Jesús partió el pan. ¿Quién lo partió? Fue Jesús. Y le dio a los 12. ¿A cuánto le dio? Dice la Biblia que estaban los apóstoles o no estaban. Porque ahí vamos a ver quiénes estaban allí. Y yo me imagino, y yo quiero que vaya pasando los hermanos, entregándole el pan y el vino. Los de acá no van a comer pan, yo se los doy. Yo me imagino a Jesús diciendo, Pedro, este es mi cuerpo, ¿viste? Va a ser partido. Toma, Bartolomé. Dios mío, ¿quién será Judas? Tomás, Simón el celote, toma. Andrés, Juan. Y fue dando, el Señor fue dando. Chiqui, que pique carne de Judas, ¿ah? Y el Señor fue dando los panes. Tomás, Tomás, Judas. Y comenzó a repartir. Comenzó a repartir el pan. Ya todos tienen su pan y su uva. Pero fíjense lo que dice la Biblia. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, este es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hace esto en memoria de mí. Y dice, verso 20, de igual manera, después que hubo cenado, ¿qué tomó? ¿Qué transfiere? De igual manera, verso 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa y dice, esta copa, él comienza a tomar la copa. Él toma la copa y dice, esta copa es qué. Ahora,
sangre. Esa es mi sangre. Pero no la reparten. ¿Qué hacen? Dicen, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes qué. Porque la Biblia dice que la sangre es vida y que no se puede tomar la sangre. Entonces viene Jesús y dice, ustedes van a ser partícipes del partimiento del pan y del vino, pero mi sangre se derramó por ustedes. Y como yo soy de las que creo, yo no sé si yo soy de las que creo que delante de nosotros Jesús tomó la copa y el verso 3 diciéndole, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros qué. Y delante de nosotros derramó. Vamos a levantar. Lo dijo. Ahora, verso 21, porque aquí es donde ahora la cabeza, donde todos los créditos. Versículo 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está donde. La pregunta es, ¿Judas participó de la cena o no participó? Por esa razón me votaron. Porque yo hice esa pregunta. Cuando leí el pasaje, la mano que me entrega está conmigo sentado en la mesa. Después de haber cenado, la mano que me entrega en la mesa y pregunté, ¿comió Judas o no comió? ¿Quién dice lo contrario? Hay que buscar la Biblia. Porque aquí dice que la mano que me entrega está sentada conmigo en la mesa, es porque Judas comió o no. Por eso que comenzamos diciendo que todo argumento contrario que venga la palabra de Dios está derribado. ¿Sabe? Porque esto no se trata de la actitud o del comportamiento. La cena se trata de Cristo. Si usted no quiere que todo es por él, Judas que ya venía ahora en un punto, todavía o no sabía que se lo cargante. Si cuando por ti muere, ¿qué dice tú? Antes que el gallo cante, le vas a llegar tú. Si los demás se dieron, nosotros no. Pero la Biblia dice que irá al pastor, las ovejas. ¿Sabía Jesús o no sabía que lo hizo Dios? ¿Por qué le permitió lo más? No se trata de él. Se trata de él. ¿Y por qué nosotros necesitamos quejar? Pastor, es que lo quiero por eso. La Biblia dice que el diablo es el Judas. Y si el diablo entró en Judas, fíjense lo que dice aquí en el capítulo 32, en el verso 1 y 2. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Y los principales sacerdocios vestidos como matarle, porque temían a los cuerpos. Verso 3. Y entró Satanás en Judas, como el hombre Iscariote, el cual era uno de los y este fue y habló con los principales. En el mismo capítulo 21, Satanás en Judas, que ahí mismo tiene el coste de que pueda participar conmigo. Porque es que la Biblia dice, yo no quiero la muerte de Dios.
así a los discípulos. Y Jesús le dijo, ahora, tiene que ver con el servicio para tomar la cena del Señor. Ojo, no tiene que dejar el entrenamiento, se pasa la cosa del entrenamiento. No. Pero no es por nosotros, es por Él. ¿Quién de nosotros es santo para tomar la cena? Si fuese por eso, ¿quién calificaba para tomar la cena con Él? Y si nosotros somos Jesús, tenemos el entendimiento, no, lo haga de no, cuando vengan los vecinos a hablar contigo, se va. Y así estamos haciendo nosotros. Cuando Jesús hace, si yo ahorita me digo a trabajar, vamos a dormir también, a transformar. Y no parece lo que yo decía en italiano. Está como incompleto. La Biblia dice que es Jesús el que da el pan. No sé, es Jesús. Es el que da el pan. Y para que el pan, que es el cuerpo de Cristo, esté completo, todo lo que participan en el pan, dice la Biblia, hagan esto. ¿Memoria de qué? ¿Qué vamos a ver? Usted se ha puesto a reconocer o ponerse en el lugar de Jesús por un momento y decir, te dolieron una vida. Y cuando nuestros padres nos daban un correa, salíamos corriendo a escondernos. Pero Jesús no se puede hacer. Eso es todo que hay ahí. Dios que la vida es. Pero no puedo hacer. Uno podría decir, no es así, así no son las cosas. Pero Jesús podía hacerlo. La Biblia dice que no. Él dice que no. Por eso que él y se lo da a Judas, que lo iba a traicionar. Se lo da a un Pedro que lo iba a negar. Por eso Tomás, que no iba a creer en su resurrección, que si no le veía las marcas, las heridas, no iba a creer. Gloria al Señor. Por eso se lo da porque más heridas. A correr a esconderte. Si fue bastante, nadie hubiese calificado. Porque era por eso. Gloria al Señor. Nos despedimos. Nos despedimos del Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shamar, creyendo que esta palabra fue de bendición para su vida como lo fue para la mía. Que recuerden que Cristo le ama y su pastora también. Bendiciones.